digamos, los resultados de toda esta, digamos, seguimiento que se hace a nivel internacional de los indicadores de cobertura, pero también de calidad de servicio y quienes están quedando atrás, ¿no? Entonces, yo voy a arrancar primeramente, Cesarina Quintana, coordinadora regional para América Latina de Sanitation Water for All, basada ahora en el Banco Interamericano de Desarrollo, acá en Lima, Perú, y que tengo a cargo y el placer de esta moderación, de este interesante webinar. Tenemos como invitados especiales, en este momento me acompaña Mabel Morillo, quien es nuestra ingeniera especializada en los temas de agua y saneamiento, es ingeniera sanitaria. Ella va a dar el testimonio del gobierno peruano, representando al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es la actual directora de saneamiento. Luego también tenemos el placer de poder contar con Javier Moreno, que también es el experto comisionado de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico de CRA de Colombia, quien nos dará el testimonio del gobierno colombiano para este reto desde el lado de los reguladores. Y tenemos también invitado a Francisco Dumbler, quien esperamos llegue en unos minutos, quien es el actual presidente del directorio de la empresa de agua de Lima, Sedapal, y que ha sido también exministro de Saneamiento. Sin más ni más, damos inicio a este webinar que tiene como título Financiamiento para eliminar las inequidades. Esta presentación inicial que haré en estos momentos ha sido preparada por una gran experta en este tema, que es Catarina Fonseca, experta del IRC, y que lo ha elaborado, y me toca a mí hacer la presentación en español. La gran pregunta: ¿quiénes se están quedando atrás? Aquí vemos algunas fotos justamente de localidades donde efectivamente es un reto poder llevar un servicio de agua y saneamiento de calidad. Las inequidades en el sector de agua y saneamiento e higiene nos hablan de la reducción de esta brecha urbano-rural. Vamos a ver hasta qué punto, donde se encuentran mezclados tanto los más pobres como los más ricos. En el tema de agua, la brecha de cobertura urbano-rural se redujo en 10% entre 2000 y 2017. Asimismo, la brecha entre los más ricos y los países más pobres se ha reducido en 35 países, mientras que se incrementa en 39 países. En el lado del saneamiento, la brecha de cobertura urbano-rural descendió 26% entre el 2000 y 2017. Y la brecha entre los países ricos y los más pobres se ha reducido en 52 países, pero se ha incrementado en 22. Aquí tenemos un gráfico que proviene justamente del Joint Monitoring Program y del GLAS, ¿no?, que son estos sistemas internacionales, que hacen una medición muy interesante a nivel de las inequidades del agua básica, del nivel básico, ¿no?, de servicio de agua, entre la brecha entre el quintil más rico y el más pobre. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el eje superior izquierdo, que se ha aumentado la cobertura, pero decrece la equidad en 39 países. En el mismo eje tenemos que se disminuye la cobertura y se disminuye la equidad en 5 países, y tenemos el caso de Zimbabue. Hacia el lado derecho, justo encontramos 2 países de América Latina, donde en la parte superior está el aumento de la cobertura y aumenta la equidad, que es el caso de México y Paraguay, lo cual sería interesante, ¿no? Positivo. ¿Qué condicionantes habrán detrás para que eso se consiga? Y luego en el eje de la derecha, en el inferior, disminuye la cobertura, pero aumenta la equidad, el caso de Burkina Faso. También tenemos que en el lado del saneamiento básico, este mismo análisis entre el quintil más rico y el más pobre, tenemos en el eje izquierdo superior un crecimiento de la cobertura y decrece la equidad en 22 países, y tenemos el caso de Mozambique. En el eje izquierdo inferior tenemos a Uganda, donde disminuye la cobertura, disminuye la equidad en 6 países. Y en la derecha crece la cobertura del saneamiento y crece también la equidad en 52 países.
y en el eje inferior derecho decrece la cobertura y aumenta la equidad en 8 países, como el caso de Ruanda. ¿Por qué es crítico? ¿Por qué es crítico este tema del financiamiento de las inequidades? Realmente esta foto ilustra muy bien las tensiones de todos los actores en general que tienen que ver con el agua y saneamiento y que también está asociado a esta competencia del sector con otros sectores que también compiten por presupuesto y sectores que están vinculados también a un tema de derechos como salud, como educación, etc. La brecha financiera es desalentadora, es el gran reto que tienen los gobiernos. La falta de recursos suficientes para completar los objetivos de agua, saneamiento e higiene en todas las regiones. Más del 80% de los países reportan financiamiento insuficiente para cumplir sus objetivos de agua, saneamiento a niveles nacionales. El progreso es demasiado lento, principalmente en la cobertura rural. Ya en varios webinars se vienen dando cuenta de que efectivamente la mayor brecha, la más difícil, es en el lado rural, y quizá porque está asociado a otros temas que tienen que ver con temas estructurales de pobreza y donde hace falta tanta necesidad para poder atender estas necesidades, ¿no? Y ver realmente los cambios. Así encontramos en el agua básica rural, donde encontramos que en el eje izquierdo la cobertura básica está decreciendo en 22 países. En otros 63 países el progreso es demasiado lento todavía, pero tenemos 31 países que están en progreso, ¿no? Están en el eje celeste. Luego, en el lado del saneamiento básico, tenemos que la cobertura está decreciendo en 17 países, el progreso es todavía lento en 85 y la buena noticia es que hay 26 países que están en progreso. En la reunión de ministros del sector del 2019 en Costa Rica, presentaron 21 países el financiamiento como un gran reto. Fue identificado como este principal desafío casi para la mitad de países que presentaron sus informes antes a la reunión de ministros de saneamiento de los 42. La reunión de ministros de saneamiento tiene como puntos principales la información fue el asunto más discutido en torno al tema de no dejar a nadie atrás, y es verdad. Hay una gran responsabilidad de la asignación presupuestal, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? Es el gran reto de los gobiernos, ¿no? Para el correcto uso de los recursos. El financiamiento para los servicios que abordan las inequidades debe ser entonces presupuestado con sistemas de monitoreo específicamente establecidos para una asignación exitosa y el gasto de estos presupuestos, y por otro lado, para una correcta rendición también de las cuentas, ¿no? Ahí tenemos un gráfico donde tenemos los diferentes niveles de compromiso centrados en el financiamiento. El financiamiento de las inequidades tiene 5 principales prioridades para enmarcar la discusión. La necesidad de contar con una estrategia de financiación inclusiva y consultativa, donde todos sean partes, porque al ser partes, saben lo que les toca también como responsabilidad. No solo el gobierno es el responsable, claro, es el rector, es el responsable principal, pero todos los demás están involucrados. Definir quién es dejado atrás y a las razones de la falta de servicios, quiénes son los pobres y la falta de estos servicios, ¿no? Tercero, implementar mecanismos eficientes para llegar a los que están dejados atrás. Mecanismos que realmente funcionen, pero que funcionen no solamente como con un momento, en una fotografía del momento, sino que aseguren un financiamiento hacia un camino sostenible, porque esta también es una reflexión que hemos tenido en la preparación de este webinar, que estamos hablando del financiamiento para atender una urgencia, pero es importante ligarlo a una estrategia que sea sostenible. Entender las oportunidades con las fuentes más importantes de fondos en el sector, ya sea tarifas e impuestos. Asegurar las bases para incrementar los fondos en el sector. La necesidad de una estrategia de financiamiento consultativa e inclusiva. Lograr que los SDG6 necesiten sobre todo una visión común, una visión sin estrategia de financiamiento permanecerá como un sueño. Serán grandes ideales,
pero ¿qué es lo factible? ¿Con qué se cuenta? ¿Qué puertas hay que tocar? ¿Qué mecanismos hay que generar? Es lo clave. Hay un anexo de la fuente UNICEF que implica las estrategias de financiamiento. Entonces se preguntan, ¿existe un plan financiero? 54% dice que en parte, 35% no, otros con un 11% que dice que sí cuentan. Es el gasto del gobierno en agua y saneamiento e información disponible, la gran mayoría, yo diría el 68, casi 70% no lo tiene, 32% parte y cero no cuenta con esa información. Hay algo de información, pero se necesita fortalecer esos sistemas. Definir a quién es dejado atrás y las razones de la falta o pobres de servicios. No debemos dirigirnos a aquellos que no están recibiendo servicios o que reciben servicios deficientes, si no sabemos primero quiénes son. O sea, aquí estamos ante el reto de los sistemas de información. ¿Dónde están y cuántos son? Y también, que dicho sea de paso, son sistemas de información que tienen que ser también sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de un involucramiento de un mayor número de actores. Algunos reguladores exigen que esta información a los servicios públicos y urbanos establezcan objetivos, y es el caso de Kenia, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Y una excelente experiencia que muy bien puede ser compartida también con varios países de América Latina. Las razones de la falta de acceso informarán las estrategias de financiamiento y, sobre todo, las fuentes de financiamiento. Entonces, para implementar mecanismos eficientes para llegar a aquellos dejados atrás, las medidas más comunes de asequibilidad serían subvenciones gubernamentales para infraestructura, operación y mantenimiento para respaldar tarifas asequibles, estructuras arancelarias de bloque, con un primer bloque altamente subsidiado para cubrir necesidades básicas, subvenciones cruzadas entre grandes empresas urbanas y otros proveedores de servicios, subvenciones cruzadas entre sectores agua y saneamiento, tarifas reducidas para grupos de población específicos, pero el más eficiente, desde luego, pero el menos usado de todos los mecanismos, desafortunadamente. Para aquellos sin acceso, la infraestructura de capital pagada principalmente por impuestos y transferencias, soluciones de microfinanciación para la construcción de latrinas o conexión a una red eléctrica. Importante entender las oportunidades con las fuentes más importantes de fondo en el sector. Se supone que vendrían de las tarifas y de los impuestos. Sin embargo, hay dificultades en el seguimiento del gasto público en el sector. Es el caso del GLAS, eso es lo que dice el GLAS, es hallazgos del GLAS. Reducir la pobreza requiere financiamiento público, impuestos y otros recursos locales. El espacio general, el espacio fiscal general y específicamente para agua y saneamiento y higiene subdesarrollado, montos de impuestos recaudados y gastados en el sector. Y obviamente esa está muy ligada a la política fiscal que cada país implementa, ¿no? Las tarifas, el impacto del negocio como de costumbre, la injusticia. Las principales contribuciones al sector están lejos son los usuarios a través de tarifas de autoabastecimiento, ¿no? Y aquí se presenta el caso de Ghana, Mali, Senegal. En el caso urbano sabemos que en muchos países es por tarifas, subsidios también del gobierno, en el caso rural con sus escasas cuotas, pero también el trabajo voluntario de muchas juntas de agua y saneamiento. Pocos países informan que las tarifas cubren al menos el 80% de la operación y el mantenimiento. Interesante hallazgo de GLAS en el 2017. En muchos países la no recaudación es superior al 40%. Las pérdidas obviamente tienen un alto costo, reduciendo la disponibilidad de fondos para el mantenimiento de inversiones adicionales. Siempre estamos hablando de las denominadas rehabilitaciones, ¿no? Bajas tarifas, más altas pérdidas, tienen una connotación que el mantenimiento tiene que ser cubierto por impuestos, subsidiado, ya que aquellos que ya tienen servicio. Uso desigual e injusto para los fondos públicos. Asegurar las bases para incrementar los fondos del sector, donde esté a nivel del gobierno, los proveedores y sobre todo las fuentes de financiamiento, que son claves. Para planeamiento, el financiamiento, las estrategias de financiamiento para maximizar los fondos comerciales y públicos y así lograr los objetivos sociales, el establecimiento de tarifas efectivas y regulación económica. Adecuar el desempeño de la regulación, la transparencia y los mecanismos
de rendición de cuentas tan importante para el compromiso y para el buen seguimiento y uso de los fondos. La claridad del mandato, las obligaciones de desempeño de parte de los proveedores del servicio. También una gestión sólida financiera y operacional. Perdón, sorry, can you hear me, Citali? There is somebody who is asking for support because they cannot access to audio, please. Yes, Cesarina, and I'm receiving phone numbers and I'm calling them by phone. If you could just announce, in case people sure. cannot hear, let them just put their phone number in the chat and I will call them by phone. Okay, thanks. So, tengo un mensaje de parte de nuestro colega Citali, que está en Nueva York, que mencionan a aquellas personas que no acceden al audio, por favor, que esperen ser llamados. Gracias. Bueno, seguimos hablando acerca de las bases para incrementar los fondos del sector. Es el planeamiento para el fortalecimiento, el planeamiento comercial requiere el fortalecimiento de capacidades, la mejora de la autonomía y de una estructura legal. Rectificar, digamos, todo este cruce entre la parte bancaria comercial, el riesgo y la realidad de los sectores de agua y saneamiento, evitar mecanismos que crean distorsiones de mercado y focalizar el financiamiento para el desarrollo para un máximo impacto. Tremendo desafío de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, para leer y oír más acerca de estos temas, acá hay una lista de documentos que hablan muy bien sobre estos temas de entes especializados y que ustedes van a poder acceder después que compartamos este PPT. También hay un anexo que nos habla de cómo el uso de una estrategia de financiamiento y plan de implementación de agua y saneamiento, una estrategia financiera, cómo lo adopta el gobierno nacional, regional, y acogido también por la mayoría de las principales partes interesadas involucradas en el mantenimiento y operación del agua y saneamiento en cada nivel, una estrategia que debe ser focalizada, efectiva, equitativa, eficiente y debe ser alcanzable. Preguntas claves para desarrollar una estrategia de financiamiento: cuánto gastamos, cuánto necesitamos, cuál es esa brecha y cuáles son las opciones para cerrar esa brecha. Asimismo, la estrategia de financiamiento del sector y plan de implementación de agua, saneamiento y higiene tiene un esquema propuesto que aquí se comparte, cuya fuente es el UNICEF, el resumen ejecutivo, toda la introducción alrededor de ello, fundamentos para la estrategia, todas las secciones que deben distinguir lo rural del urbano, lo periurbano en agua y saneamiento e higiene, que luego ustedes podrán revisar con detalle. Asimismo, la estrategia del sector financiero y el plan de implementación como una propuesta a nivel de los objetivos que debería recoger una estrategia de financiamiento, como aumentar la eficiencia, aumentar los recursos, asignar mejor los recursos para la equidad. Y el plan de implementación, que resume de acciones y secuencia con un liderazgo obviamente sectorial, un mapa de actores, la capacidad de poder construir, marco de referencia legal, intervenciones, financiamiento, medidas de protección social, relaciones públicas, conclusiones y recomendaciones. Este es un breve panorama de lo que debería incluir una estrategia, un plan de sector financiero. Para estos efectos tenemos, como ya lo anunciamos, 3 presentaciones. Yo primeramente daré la palabra, presentarlos. Mabel Morillo es la directora de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, que será la primera presentación. Mabel Morillo es una ingeniera sanitaria muy conocedora del agua y saneamiento. Ella también ha trabajado en la Superintendencia de Agua y Saneamiento del Perú, SUNAS, y actualmente tiene una gran responsabilidad en el tema de las políticas sectoriales. Luego tendremos la presentación de Javier Moreno, que es un experto comisionado de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico de la CRA de Colombia, que también él ha trabajado como asesor principal, primer director de políticas sectoriales, pero también asesor principal del Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Y una tercera presentación de Francisco Dumle, que está llegando, que es el actual presidente del directorio de SEDAPAL de Lima y también fue exministro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Tenemos invitados de lujo porque son ellos los que enfrentan día a día este gran desafío y que van a compartir
sus valiosas experiencias y los retos que tienen para poder cerrar estas brechas. Entonces, paso la palabra a Mabel Morillo. Mabel, por favor. Perfecto. ¿Acá se me escucha bien? Sí, mejor acá. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Buenas tardes con todos. Mabel Morillo. En principio, gracias Sarina por la invitación. Me encantó la introducción de los temas. Me gustaría socializarles a ustedes cómo estamos para el gobierno del Perú socializando a través de nuestro Plan Nacional de Saneamiento y nuestra política de saneamiento estos temas de financiamiento, cómo hemos visto, qué instrumentos en relación al cierre de brechas, particularmente, ¿no? Que es lo que nos aboca esta tarde. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ya, perfecto. Acá. Ahí. Perfecto. Bueno, dicho esto, un poco para ponerles en contexto. En el año 2016, que fue un año previo a nuestra gran reforma a través de nuestra Ley General de Saneamiento que se fue modificada, veíamos como un diagnóstico crudo que en relación al avance en cobertura como acceso de agua potable, estábamos aún en un 89%. Este número engloba urbano y rural. Igual en el alcantarillado, un 75% engloba urbano y rural, con un desfase obviamente mucho más bajo para el rural. ¿De cuántos millones de habitantes sin acceso hablábamos en ese año? En agua, aproximadamente 3.4 millones de peruanos, de alcantarillado, 8 millones de peruanos. El diagnóstico que se hizo fue lo que los que estamos en el sector comprendíamos. Existen inversiones deficientes, es cierto, tendríamos que ver la manera de instrumentalizarlos, dirigir estas inversiones para que realmente haya una ampliación de los servicios, reducir las ventanas que genera este tema de la corrupción, que ha ocasionado que muchas de las obras estén paralizadas, y estamos todavía trabajando en ello. Teníamos y tenemos, pero estamos encaminados a una brecha, una senda de avance en empresas prestadoras no sostenibles, porque la inversión realmente se hace, pero no existía una suerte de instrumentalización más sólida en relación a la sostenibilidad de los servicios, sobre todo en el tema también de esas soluciones técnicas que se habían definido para alguno que otro prestador. Me explico. Existen prestadores cuyos ingresos a través de las tarifas, porque nuestras empresas prestadoras de saneamiento en el ámbito urbano, todas son municipales y su financiamiento es a través de las tarifas, ¿no? Obviamente hay un subsidio para el tema del CAPEX, de la infraestructura por parte del gobierno central, gobierno regional, etcétera. Pero hay tecnologías que son muy caras en relación a la operación y mantenimiento y definitivamente en algunos prestadores esas inversiones que algunas veces eran donadas eran más complicadas de generar una sostenibilidad y que cumpla su objetivo de dar el tratamiento de aguas servidas, por ejemplo. Entonces, las soluciones técnicas deben ser las adecuadas. Debemos también tener una coordinación mucho mayor, fue lo que diagnosticamos, ¿no? La teníamos, ahora la estamos manteniendo y tenemos instrumentos para tener una coordinación mucho más efectiva, mucho más dinámica entre los tres niveles de gobierno. Gobierno nacional, a través del ministerio, la Dirección de Saneamiento, gobiernos locales, gobiernos regionales. Y obviamente, ¿qué es lo que se tenía en ese sentido? Empresas prestadoras con una percepción que no era la adecuada. Dicho esto, hubo una reforma. Un poco, este es el antecedente que me gustaría comentarles, ¿no? Es un antes que se ha avanzado y un después en el cual queremos hacer como
como parte del sector saneamiento, un punto de inflexión con una senda de mejora, pero de una mejora que se note. En el decreto legislativo 1280 ya establecemos medidas explícitas orientadas a fortalecer la gestión eficiente de los prestadores de servicios de saneamiento. Ya nos abocamos también a regular el área rural, que se había, digamos, quedado un poco en stand-by. Se establece en este decreto legislativo que las zonas rurales ya van a pasar a ser reguladas también por SUNAT, que es nuestro gran regulador. Establecemos también en esta nueva normativa de manera explícita el tema de los subsidios que comentaba Cesarina. Nuestro país sí se ha preocupado por el tema de subsidios. Hay una política en este sentido que inclusive está en nuestra ley marco. Establecemos de que estos deben ser dirigidos, focalizados hacia aquellas poblaciones donde evidentemente se manifieste que son pobres y muy pobres, y además que se maneje de manera económica y regulatoria de tal forma que no generen un impacto negativo en el cierre económico y financiero de los prestadores urbanos. En el tema rural hablamos de cuotas familiares, ahí vamos a conversar más adelante sobre eso, ¿no? Acá la idea que me gustaría socializarles lo que hemos hecho como parte del gobierno, los cambios normativos, todo lo que está en la ley, los cambios de ley se traducen también en nuestra política nacional de saneamiento, que ya está dirigida de una manera explícita a contribuir al fortalecimiento de los prestadores, tanto urbanos como rurales. Orienta también a la gestión de inversión sectorial mediante ejes de desarrollo y programáticos. Hemos organizado las funciones. Nuestro objetivo es que cada institución, de acuerdo a sus competencias, apuntemos a nuestro gran objetivo, que es el cierre de brechas. Tenemos objetivos muy esperanzadores. A ver, hoy. Allá. Gracias, Cesarina. Un poquito más rápido. Voy más rápido. Entonces, ¿cómo estamos? Ahora, actualmente, nuestra cobertura de servicios de saneamiento, ustedes van a ver ahí en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Hemos ido avanzando. Al 2018, en el ámbito urbano, en agua potable, estamos como acceso de servicio en un 95.3%. Y en alcantarillado, en 90.2% en el ámbito urbano. En el rural, a diciembre de 2018, 74.4% en lo que es agua potable como servicio, acceso, y en alcantarillado ahí sí estamos un poquito, tenemos, digamos, una oportunidad de mejora mucho más grande, ¿no? Estamos con un 29%. Esta cobertura de alcantarillado en el ámbito rural está incluido ahí también las unidades de saneamiento básico para el rural disperso. Como meta, nosotros tenemos que al 2021 deberíamos estar cerrando la brecha de acceso para lo que es agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano. Y en el rural nos hemos planteado nuestro gran objetivo para el 2030. ¿Esto cómo se traduce en relación a las brechas de acceso al servicio, pero mirándolo como número de habitantes? Ustedes van a ver ahí que a nivel nacional Lima es el departamento con mayor población sin acceso a los servicios, como departamento, ¿no? Porque en el departamento de Lima tenemos 4 grandes prestadores. Está CEDAPAL, lo que es Lima Metropolitana y el Callao, está CEMAPA Barranca, EMAPA Huaral, y está EMAPA Huacho, que ahora se llama de Lima Norte, ¿no? Vemos que en Lima efectivamente hay una brecha en población que estaría bordeando los 761.000 habitantes. Pero un poco para que ustedes entren en contexto en relación a los departamentos de nuestro país. En el Perú tenemos 32 millones de habitantes, de los cuales 8.5 millones están concentrados en Lima. Entonces, la población más concentrada es justamente Lima capital. Y a eso súmenle la migración de nuestros hermanos venezolanos, que ha sumado algo de 700.000 personas solamente en Lima. 10.000 están, según estudio del Banco Mundial, entre Trujillo y algo en Chiclayo, pero 700.000 están acá.
Entonces, eso también nos aboca a una, digamos, una visión un poco más holística. Sí queremos establecer el tema de la implementación de nuestra política, viendo también lo que es la equidad, pero eso lo estamos canalizando a través de instrumentalización, que es los subsidios. Cuando lleguemos a la parte de lo que hace SUNAS, un poco se los comentaré. Y voy a apurarme porque ya me han puesto la tarjeta roja. Tenemos las brechas como inversiones. Nosotros en el sector nos hemos preocupado en estimar cuánto estaríamos previendo para este cierre de brechas, tanto para lo que es el aporte como Ministerio de Vivienda y lo que sería de otras fuentes, ¿no? Préstamos, etcétera. Vemos que si queremos, como queremos y como nos hemos comprometido, llegar a 2021 con un cierre de brechas, necesitamos algo de 11 millones de 11.391 millones de soles para poder estar como gobierno central mirando el tema, que se cumple el objetivo trazado, ¿no? Vemos que un gran porcentaje de ese monto tendría que entrar a lo que es ampliación de agua potable, otro tanto a rehabilitación, tratamiento, fortalecimiento, porque no estamos descuidando nosotros el tema de la sostenibilidad de los servicios. No somos un país que podamos darnos el lujo de invertir para que esas inversiones caigan en abandono. Tenemos que asegurarnos que las inversiones tengan una sostenibilidad, cumplan su vida útil, se sepan operar y mantener a través de los prestadores. Ese es nuestro compromiso. Dicho esto, estamos avanzando. Hemos ordenado... Perdón, un momentito. Sí. Quisiera saber si están viendo la pantalla. Sí, está bien, está claro. Ok, ya, perdón, disculpa. Gracias, Miss Karina. Dicho esto, nos hemos organizado a raíz de nuestra ley marco, nuestra política nacional de saneamiento, tenemos instrumentalización y hemos ordenado el sector en tema de prestadores urbanos regulados por la SUNAS, los instrumentalización para focalizar hacia ellas también las inversiones. Y hemos tratado de generar diseños típicos para las zonas urbanas, zonas rurales, e ir avanzando en el tema de la implementación de la infraestructura. El tema de información que comentaba muy bien Cesarina es básico. Para el tema de... porque necesitamos focalizar las inversiones y para eso necesitamos información. En el tema del área urbana nos servimos nosotros de la información que recoge hay una transferencia de información, pero además tenemos un mecanismo, un instrumento súper fuerte que se llama el DATAS. El DATAS es un sistema creado por el Ministerio y que recoge absolutamente toda la información de todos los centros poblados rurales a nivel del país. Ya se implementó hace un par de años, ha pasado bastantes